queremos saludar a todos aquellos que a través de las redes también nos siguen. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 14, versos 7 al 9. El libro de Job está un poquito antes es el libro anterior a Salmos, amén. Job, capítulo 14, y vamos a leer versos 7 al verso 9. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y yo le invito a que nos coloquemos un momentico más en pie. También invito a los hermanos Ujieres, inviten a los hermanos que quedaron afuera a ingresar. Hay varios puestos aquí, amén, para que todos podamos compartir la palabra del Señor y nadie se distraiga, amén. Job, capítulo 14, versículos 7 al 9. Vamos a leer juntos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Gracias porque tu palabra tiene el poder maravilloso de romper los yugos, de quebrar cadenas, Señor, de renovar nuestra mente conforme a tu palabra, Señor. Hoy declaro que tu palabra derriba fortalezas, derriba argumentos, derriba altiveces, todo aquello que se haya querido levantar en nuestra mente que sea contrario a ti, Señor. Hoy es derribado por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. Y vamos a continuar cómo poder tener esa casa de bendición, esa familia de bendición, esa generación de bendición que Dios ha prometido para todos los que estamos en Él. Algo que el profeta Isaías, o Dios hablaba por medio del profeta Isaías en el capítulo 61, es una palabra para nosotros hoy, amén. Dice la palabra del Señor que la generación nuestra será bendita. Ese es el decreto de Dios para su familia. Dice la Biblia, todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dice la palabra, en gran manera nos gozaremos en él y nos alegraremos en él. Amén. Cada persona, cada ser humano tiene una genealogía. En la Biblia encontramos muchas genealogías, incluso muchas creyentes toman el reto de leer toda la Biblia, pero cuando llegan a las genealogías, como que ahí paran, como que, ay, Señor, es que esas genealogías tan largas. Pero mire que para Dios la genealogía es muy importante, amén. Es muy importante, y si para Dios es importante, pues para nosotros también debe ser importante nuestra genealogía. Dios tiene promesa para nuestra descendencia, amén. Dios tiene bendición para su descendencia. Por eso es lo que nosotros llamamos nuestro árbol genealógico, amén. De dónde venimos y qué legado vamos a dejar, amén. ¿Qué legado vamos a dejar? Mire, cuando usted entiende el poder de la genealogía, amén, y el poder de conocer nuestras raíces, usted comienza a tener mucho aprecio a las genealogías en la palabra, amén, y comienza a darse cuenta por qué este hombre logró tantas victorias, o por qué después de una promesa tan maravillosa solamente logró hasta la segunda generación y de ahí en adelante se perdió la promesa, amén. Por eso es algo que Satanás lucha, es contra las genealogías, amén, que se distorsione la genealogía. Mire, Dios tiene promesa a los que le obedecen a bendecir hasta 1000 generaciones después de él, amén. Pero a los que se rebelan contra Dios y su palabra, le abre la puerta al destructor hasta la 4ª generación, amén. Hasta la 4ª generación. Hay muchas personas que se sienten muy orgullosas de su legado, amén. Se sienten muy felices, hablan de sus padres, hablan de sus abuelos, de sus bisabuelos, con mucho orgullo, ¿no es cierto? Con una recordación muy alegre, amén.
hablan con orgullo del fruto que han producido los familiares de sus generaciones, amén. Hablan de sus hijos, hablan de sus nietos, de cómo esa generación ha ido mejorando cada día, amén. Pero para otros, hablar de su genealogía no les gusta. Tal vez solo ven hojas secas, ramas muertas, árboles sin fruto, amén. Hay familias de las que una persona no quiere hablar. Hay situaciones en ciertas familias muy calladas, ¿no es cierto? Hay cosas que quedan en la mente de los hijos, aquí qué pasó. Y tal vez tratan de tocar eso con sus padres, de eso no hablemos, dicen muchos. ¿Verdad? Y quieren de pronto hablar con los abuelos, de eso no hablemos, dejemos eso ahí. No quiero que toquemos esas situaciones, amén. Cosas que están ocultas, cosas que no han sido tratadas, amén. Que se prefieren más bien enterrar en lugar de tratar. Para muchos exponer el pasado les produce vergüenza, les produce humillación, amén. Tal vez para producir un buen linaje y fruto espiritual, a veces nos toca comenzar a podar el árbol, amén. A veces nos toca comenzar a hacer ciertos cortes. Hay ramas que se han ido muy defectuosas, amén. Pero gloria a Dios por Jesucristo, hoy usted está aquí. Hoy usted conoce a Jesús y hoy tiene el poder de sanar y de limpiar su árbol genealógico. Bendito el nombre del Señor. Tal vez venga de una raíz muy difícil, tal vez un tronco fuerte, ¿verdad? Pero usted dice, a partir de mí se va a levantar un árbol saludable, un árbol lleno de la bendición y de la prosperidad de Dios. Amén. Por eso es muy importante, hermano, tener en cuenta quién fue nuestra generación y comenzar a limpiar, amén. La palabra del Señor dice que Jesús en la cruz del Calvario, Él murió por los pecados de ¿quiénes? Por todos nuestros pecados y por los de todo el mundo. Por eso es que usted ve a muchos profetas en la palabra del Señor, como Daniel, como Nehemías, como Jeremías, como Isaías. Bueno, casi todos los profetas, usted los encuentra pidiendo a Dios perdón por sus generaciones pasadas, amén. E invitaban al pueblo, por ejemplo, Esdras invitó al pueblo a un arrepentimiento por esas generaciones pasadas. Yo no sé si usted ya ha hecho eso, tal vez se haya sentado con su cónyuge, hayan analizado el árbol genealógico y comiencen a examinar de dónde venimos, amén. Qué cosas se han hecho, qué cosas se han vivido, en lugar de tratar de ocultar eso que nos avergüence, eso que nos trae pesar, eso que nos trae como vergüenza, lo pongamos delante del Señor, amén, y sea tratado y comencemos a sanar ese árbol. Mire, todo árbol, porque es que algo maravilloso, es que Dios, dice la palabra de Dios, que lo de Él no es para, como algo oculto, ¿verdad? Él siempre ha querido revelarse al hombre, y lo que usted ve en el mundo natural es un reflejo de lo que es el mundo espiritual, amén. Y cuando usted ve un árbol, yo no sé si recuerda las clases de ciencias naturales por allá de tercero primaria, ¿no es cierto? Que nos enseñaban las partes de un árbol. Era la raíz, el tronco o el tallo con su corteza, las hojas con sus ramas y el fruto, amén. Y el fruto. Cada árbol genealógico también tiene 4 partes muy importantes, amén, que tenemos que analizar, que tenemos que cuidar. Bendito el nombre del Señor, porque así como usted viene de una generación o de 3 generaciones ancestras y usted es la 4ª, también usted está formando una generación, amén, que arranca con usted y seguirá con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y con sus tataranietos, amén. Entonces la raíz es la base primera, son los comienzos de una familia, amén, de una familia. Si usted va a analizar su comienzo, tendría que ir a ver a sus tatarabuelos, amén. Allá comenzó esa generación. El tronco es la fortaleza del árbol genealógico, amén. Las hojas son la belleza y la cobertura protectora de la unidad familiar. Mire, uno dice, y a veces con mi esposo decimos, bueno, comenzamos los dos
y ya la mesa del comedor no nos alcanza cuando nos reunimos todos, ya tengo que colocar 2 mesas, amén. Y ahí se sigue multiplicando, se sigue multiplicando. ¿Cuál es el propósito? Que la raíz sea sana, pero que el tronco también crezca sano, amén. Y que las ramas comiencen a extenderse sano. Y eso que nos va a dar una tranquilidad de que ese fruto de nuestra generación será un fruto de bendición. El fruto son los resultados espirituales y las bendiciones que siguen a la familia, amén, que siguen a la familia. Muchas generaciones son sin fruto, amén. Hay muchas familias que no han dado fruto, o sea, no han sido familias de bendición, amén. Hay muchos sectores, incluso nuestro país tiene que sufrir las consecuencias de familias muy violentas, amén, que han traído dolor, que han traído sufrimiento, que han traído secuestro, que han traído tantas situaciones difíciles a nuestro país, amén. Familias sin fruto, familias que tal vez el comienzo fue un comienzo bastante atado al pecado, a la violencia, a la delincuencia, amén. Y así como los árboles naturales, los físicos que vemos, tienen peligros que pueden dañar y destruir los árboles, esos mismos peligros pueden amenazar nuestras familias, amén. Y debemos estar atentos a ellos, a conocerlos, a evitar que esas situaciones vengan y destruyan nuestro árbol genealógico, amén. Vengan y corten la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero que veamos algunas de esos peligros que tienen los árboles, pero que también tienen una tipología espiritual para nosotros, amén. Y una de las cosas que afectan los árboles son las tormentas, amén. Cuando hay tormenta, vientos huracanados, granizo, los árboles tienen un daño muy fuerte en sus ramas, amén. Muchos árboles quedan peladitos, amén. Muchas ramas quedan desgajadas. Esas tormentas repentinas generan mucha presión sobre las ramas, amén. Y muchas de ellas se parten. Muchas de ellas, algunas había fruto ya comenzando a madurar o ya estaban florecidos y toda esa cosecha se perdió por causa de la tormenta, amén. De la misma manera, las tormentas repentinas pueden atacar nuestras familias. Por ejemplo, todo está bien cuando un hijo entra en rebeldía, amén. Entra en una actitud insoportable y muchas familias se dejan afectar de tal manera por esto, se culpan el uno al otro por su culpa, por esto, ¿verdad? Y esas ramas muchas veces terminan desgajadas, bendito el nombre del Señor, o a veces una crisis fuerte financiera. Tal vez todo estaba bien y vino un embargo, ¿verdad? Y entonces muchas familias, en lugar de estar preparados para enfrentar esas situaciones, comienzan a acusarse. Muchos cogen la maleta y se van. Amén. Muchos dicen, yo no aguanto esto, yo no soporto esto. Y muchas familias parece que estuviesen fundamentadas sobre el dinero. Si hay dinero, hay amor. Si hay dinero, hay unidad. Si hay maneras de ir a restaurantes, de comprar cosas nuevas, entonces nos amamos. Y si no, hasta aquí llegué. Entonces, ¿qué era lo que estaba sosteniendo ese árbol? ¿Qué era lo que lo estaba sosteniendo? ¿La economía? Recuerde que cuando llegamos al altar del Señor a presentar nuestro matrimonio, ¿cuál es la promesa que hacemos? Ser fieles en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, en todo lo que pueda venir o en todo lo que pueda faltar, prometemos ser fieles hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar. Y por eso es que cada cónyuge hace una entrega total, ¿no es cierto? Frente a un compromiso de esos, estamos diciendo, yo lo entrego todo, amén. Yo lo doy todo, porque esta persona me da la seguridad de que por nada me va a dejar, amén. Va a estar ahí conmigo hasta que la muerte sea lo único que los separe. Pero para muchos, esas tormentas repentinas generaron cortes en la unidad familiar por el divorcio, por la separación,
por la infidelidad, amén. Otra amenaza que tienen los árboles son las sequías. Las sequías destruyen las hojas, amén, las secan todas y se caen. La sequía produce un tiempo de escasez, amén. O cuando hay escasez de lluvia, pues viene sequía y eso produce hambre, amén. Porque cuando no hay suficiente agua, entonces las ramas se pelan, las florecitas se caen y no hay fruto, amén. Hoy con este cambio climático que estamos viviendo tan tenaz, la agricultura es una de las que está más amenazada. Antes habían tiempos, ¿no es cierto? Antes habían estaciones. Entonces los agricultores decían, en tal mes se siembra y en tal mes se recoge. Y el banco, Caja Agraria, les hacía préstamos con base, porque era normal que se diera. Hoy la persona siembra en fe, amén. Siembra en fe esperando ojalá no venga una helada, no venga una granizada, no venga una situación. Por eso hoy están los seguros agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que le dice el banco? Bueno, yo le presto, pero asegure la cosecha. Que si me viene una helada, si se viene una cosa de esas, alguien responda por el crédito, amén. Bueno, así como los árboles, para poder producir, para poder sobrevivir, necesitan agua, amén. Agua, por eso una finca vale, ¿por qué? Por el agua. Cuando una persona no produce nada, hay un dicho por ahí que le dicen las personas, es que usted mucha finca sin agua, ¿no? O sea, una finca sin agua que es un peladero. Sirve para construir algo, pero para cultivar no sirve porque el agua es necesaria. Nosotros como personas, como seres humanos, algo que necesitamos es agua, amén. Es agua, bendito el nombre del Señor. Somos 2/3 de agua, nuestro cuerpo son 2/3 de agua. Desde el punto bíblico, el agua es un retrato del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y en nosotros comienza una fuente de agua que salta para vida eterna. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros con poder y nos bautiza, dice la palabra del Señor que ríos de agua viva comienzan ¿a qué? A fluir de nosotros, amén. Ya no es agua para nosotros solos, sino que otros pueden venir y beber de esta agua. Cuando usted se deja llenar del poder del Espíritu Santo de Dios, mire, vienen enfermos y son sanados cuando usted los ministra, amén. Vienen personas oprimidas y usted coloca las manos sobre ellos y ellos reciben libertad. Qué hermoso ser lleno del poder del Espíritu Santo. Lea conmigo allí Isaías capítulo 44, versículo 3, libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 3. Mire, hay una promesa maravillosa. Tal vez usted siente que su hogar está seco, amén, que no hay un fluir, pero mire lo que dice la palabra: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre ¿quién? Sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué promesa hay de Dios para sus nietos? Bendición. ¿Qué promesa hay de Dios para sus hijos? Unción, derramará de su unción. Mire, hermano, llame a sus hijos ungidos de Jehová. Yo no sé en qué condición estén sus hijos hoy, pero el Señor dijo: abre tu boca y yo la llenaré. Diga que yo hago, amén. Diga que yo hago, bendito el nombre del Señor. Pero es importante, el que lo va a hacer, el que va a derramar esa unción sobre sus hijos, es el Señor a través de su Espíritu. Pero usted tiene que decirlo con la boca. Mire, hermano, el problema de la iglesia del Señor es que poco confesamos la palabra, amén. Poco confesamos la palabra. O sea, queremos ver la gloria de Dios, pero decimos cosas contrarias a lo que dice la palabra. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas: o sale agua dulce o sale agua amarga, amén. Es muy importante lo que usted diga como patriarca, como persona que a partir de usted se está levantando una generación. Es muy importante lo que usted declare sobre su familia, amén. Lo que usted declare sobre sus renuevos, sobre sus hijos. Yo no sé cuántas cosas usted ha declarado sobre sus hijos. Piense por un momento, ¿qué tanto ha bendecido sus renuevos?
¿Con qué tipo de palabras los ha bendecido? Mire, hay personas que tienen que comenzar a podar el árbol desde ahí. En su casa solo le maldijeron. Solo le dijeron que usted era un bueno para nada. Solo le dijeron que qué desgracia el día que usted nació. Solo le dijeron que qué maldición. O sea, hay palabras muy fuertes. Nuestra cultura es una cultura demasiado denigrante. Le gusta denigrar mucho. Y ¿sabe qué es lo más triste? A sus propios hijos. Mire, a veces se les dicen cosas a los hijos que no se le dirían a nadie más. No buenas, sino malas. Amén. Por eso la Biblia dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, uno con ira es mejor no hablar. Por eso la Biblia nos ordena, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le dé lugar al diablo. Usted como patriarca, como hombre que Dios ha colocado para levantar una generación, usted es la raíz. Usted es la raíz de esa generación, amén. Usted viene de una donde usted ya es el fruto y tiene que empezar a mirar de para atrás. Sus padres fueron las ramas de esa generación, sus sus abuelos fueron el tronco, sus bisabuelos fueron raíz, amén. Pero a partir de usted se está levantando una nueva generación. Usted decide qué tipo de raíz va a sembrar, amén. ¿Qué tipo de raíz? Tal vez usted diga, ay, pero yo tanto que he honrado a Dios. Claro que a veces decimos que tanto que he honrado a Dios. Después de 50 años de pecado llevamos 2 meses obedeciendo, ¿no? Yo le digo, no, ni frijoles que sembrara para que ya esté recogiendo, ¿amén? Pero si usted sigue cimentando esa raíz y la sigue volviendo saludable, fortalecida en el espíritu, en la palabra, mire, no tenga miedo por su generación, amén, porque su generación será bendita. Tal vez no todo el fruto. Mire, David no recogió todo. ¿Quién fue el que vino a recoger? Salomón. Pero lamentablemente Salomón quebró la rama. Amén. Quebró la rama y ya su hijo Roboán ya se descarriló totalmente. Y la promesa que Dios había dado en Roboán no se pudo cumplir. Amén. Miren, muy importante, hermano, uno tiene que ser responsable por sus acciones, uno tiene que ser responsable por sus decisiones, amén. Hay personas que viven la vida como si no le tuviesen que rendir cuentas a nadie, pero lo primero que nosotros vamos a tener que hacer, tan pronto cerremos los ojitos aquí, es rendir cuentas. Vivamos como personas responsables teniendo en cuenta que tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, amén. Por eso traer la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra casa, llenar la raíz de la presencia del Espíritu Santo, siempre traerá refrigerio a nuestro espíritu, amén. Del mismo modo que la lluvia trae nueva vida a los árboles y a la vegetación. Qué hermoso cuando después de una tremenda sequía empieza a caer la lluvia, ¿no es cierto? Ya a los pocos días usted ve todo el prado, lo ve verdecito, ve que comienzan a salir hojas nuevas, amén. Ese verdor es tan hermoso, amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tal vez usted nos esté visitando hoy por primera vez y usted dice, esta gente estaba loca, esta gente ¿qué pasa? ¿Cómo así que? Mire, hermano, yo le digo algo, pregúntele a cualquiera de esos que estaban danzando, cualquiera. ¿Qué siente? ¿Cómo queda después de haber danzado? ¿Cómo queda? ¿Queda qué? ¿Cuántos llegaron aquí hoy cargados? Amén. Cargados. Sentían que el mundo se les vino encima, se sentían secos, ya no doy más. Fueron ministrados por el Espíritu Santo porque el danzar o hablar lenguas o temblar, hay personas que tiemblan, amén, son manifestaciones del Espíritu Santo. Eso ni dice que son más buenos ni dice que son más malos. O sea, esa manifestación no está calificando a nadie, amén. Está el Espíritu Santo manifestándose en la persona como Él quiere. Hay personas que danzar no les beneficiaría, amén, y el Espíritu Santo no los pone a danzar, pero los trata de otra manera, tal vez los quebranta. Hay personas que dicen, yo no sé, yo pisé las puertas del templo y me dieron unas ganas de llorar. Llore, amén, si tiene ganas de llorar, pues llore, bendito el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo está aquí y Él sabe cómo es que le va a ministrar a usted. Él le hizo, amén, Él le hizo, pero esas ministraciones del Espíritu Santo son muy necesarias.
Es necesario que usted se exponga a la administración del Espíritu Santo. Usted que ya entregó su vida a Jesús, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Él ya está ahí, amén. Él ya está ahí, pero recuerde que usted tiene el alma, amén. El alma que es el asiento de sus sentimientos, de sus emociones. La Biblia dice, el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Quién es el que es débil? La carne. Vea, ¿no le pasa que a veces usted siente unos deseos como de botarse al piso y adorar al Señor, pero la carne le dice, uy, no vaya a ser ese oso, oiga, con postura, por favor, ¿no es cierto? Y usted, no, pero me distraigo en otra cosa, amén. Pero mire, el Espíritu Santo sabe qué cosas usted va a enfrentar mañana. Él sabe qué cosas va a enfrentar esta semana y Él quiere siempre prepararnos, amén. Él quiere darnos agua sobre nosotros, que fluyan, que estemos fortalecidos, que cuando vengan esas sequías, nosotros tengamos agua en nuestro interior, amén. Que cuando vienen esas sequías a nuestra familia, haya alguien con fe diciendo, el que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, bendito el nombre del Señor. El que dio la palabra, Él la cumplirá, porque Él es fiel. Dice la Biblia, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dice la Biblia, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él dice en su palabra, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿qué pasa cuando llegan esas sequías y todo el mundo sin agua? Amén. Todo el mundo sin reservas. Mire, es muy importante. Jesús dijo, cuando a Él lo criticaron que por qué sus discípulos no ayunaban, dijo, porque el esposo está con ellos. ¿Y quién va a ayunar en bodas, verdad? ¿Quién va a estar de ayuno el día de bodas? Dice, pero el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este es el tiempo, amén. Es muy importante, hermano, que usted genere una disciplina de ayuno. El ayuno no es como el sacrificio de Dios, te voy a pagar una promesa no comiendo y sufriendo de hambre. No, eso no tiene sentido. El ayuno que Él escogió, dice, es que saquemos tiempo para estar con Él, para romper yugos de opresión, para dejar libre al oprimido, para romper todo yugo en nuestras vidas. Eso es muy importante. Yo sé que para muchos el trabajo no les permite entre semana, por ejemplo, sacar un día de ayuno, pero aquí la iglesia todos los días tiene ayuno, amén. Todos los días tiene ayuno. Entonces usted puede, por ejemplo, hoy domingo, pues es el día que la mayoría tiene disponible para ayunar, pero hay ayuno los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. En el segundo piso, en el templo de arriba, allí hay ayunos todos los días, amén. Saque tiempo, que usted está en una sequía terrible, no tiene luz de ningún lado, no sabe cómo hacer. Mire, el Espíritu Santo sabe lo que usted debe hacer, amén. Cuando usted esté así, acuda al Espíritu Santo y a la palabra, amén. Tenga agua suficiente para esos tiempos de escasez, amén. Otro riesgo que tienen los árboles es el frío. El frío ataca el fruto. Y eso los agricultores le tienen pavor, ¿no es cierto?, a una helada cuando ya está el fruto, porque eso hace que ¿qué? Que se caiga, amén. Y al igual que el frío puede destruir el fruto en un árbol, cuando nuestro corazón se enfría espiritualmente, se endurece, amén. Dejamos de producir ese fruto de justicia, dejamos de producir el fruto de amor, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, amén. Por eso algo que Pablo le instaba a Timoteo y quedó en la palabra para nosotros es: avive el fuego de Dios en tu vida. Amén, avívelo, es algo que tenemos que hacer nosotros. Mire, el congregarnos continuamente nos mantiene ¿qué? Avivados. El tener una disciplina de devocional diario. Hay personas que todo lo que oran es lo que oran cuando llegan a la iglesia y llegan tarde. Entonces, poquito orar, amén. La Biblia que leen, lo que se lee aquí y no más. Mire, hermano, hay creyentes que preguntan, pero pastor, ¿cómo hace uno para mantenerse? O sea, para que la vida de uno no sea ahí como un machón, ¿no es cierto? El domingo queda lleno, pero el viernes ya está como una paleta, ¿verdad? Y hay muchos que cada encuentro se avivan. Y cada vez que están fríos, corra para un encuentro. Pues amén, vaya todos los que necesite. Pero usted no puede vivir de esas fogatas, amén. No, usted tiene que aprender ¿a qué? A mantener un nivel espiritual. ¿Y eso qué nos ayuda a hacerlo?
hacer los ejercicios espirituales. Eso es como esas personas que quieren hacer ejercicio solo los festivos, pues quedan de botar. Eso el festivo, cogen la bicicleta, se van por allá a una montaña, pero eso quedan de botar 15 días. Y el resto de semana no vuelven a hacer ejercicio. Entonces, cada vez que hacen un poquito de ejercicio, se generan unas tendinitis y afectan el cuerpo, amén. No, ¿qué es lo que los deportistas, qué es lo que hacen? Todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, la Biblia dice, ese ejercicio para poco es provechoso, o sea, no está diciendo que es malo hacerlo, pero pues tiene beneficio aquí, mientras estemos aquí, tener un cuerpo saludable, ¿no es cierto? Dice, pero hay un ejercicio que va a la eternidad y ese muchas veces lo olvidamos. Hay hermanos que viven de cada domingo reciben un fogonazo y ya, no más. Amén. No, si usted viene y se fortalece, oye la palabra, adoramos en comunión como familia, pero mañana lunes como si nada hubiera pasado, amén. Se levanta, lee la palabra, ora, busca el fluir del Espíritu. El martes, mire, la Biblia dice que el pan diario de cada día nos lo da ¿qué? Hoy, amén. Usted todos los días debe mantener esos ejercicios. Todos los días permitir que Dios le hable a través de la palabra, no solamente el día que viene a la iglesia, todos los días. Todos los días usted debe hablarle al Señor a través de la oración, amén. Todos los días usted debe buscar compartirle a alguien del Señor, ayudar a alguien espiritualmente, ayudar a reconciliar a alguien con Dios o animar a alguien que está caído, hacer volver al camino a aquellos que se han apartado, amén. Y congregarse continuamente. 4 ejercicios que usted no debe dejar de hacer, amén. Si usted ve creyentes de 40 años, de 50 años en el Señor, con el mismo fuego, con la misma pasión, es porque no han dejado de ejercitarse. Mire, hermano, usted puede sacar vacaciones de su trabajo, pero usted no puede sacar vacaciones espirituales. Hay personas que cuando se van de vacaciones, la Biblia queda en vacaciones, la oración queda en vacaciones, amén. Todo lo espiritual también se va de vacaciones. No, usted puede descansar del trabajo, pero no de la oración, eso es algo diario. Mire, hermano, nosotros necesitamos a Dios todos los días. Avive ese fuego que hay en su vida, amén. Avívelo constantemente en su casa, en la iglesia, en el grupo familiar, compartiéndole a otros, amén. Otra amenaza muy fuerte que tienen los árboles son las inundaciones, amén. Porque estos que vemos, unos atacan las ramas, otros atacan el fruto, pero las inundaciones destruyen los árboles. Vamos terminando una ola de inundaciones, amén. Y vemos cómo a veces los ríos se llenan y se desbordan, ¿verdad? Y se vienen unas torrentes de agua que rebosan los cauces y que a veces, mire, cuando hemos visto inundaciones, por ejemplo, esa que hubo en Girón, las personas que iban a mirar decían, ¿y cómo esto se inundó? ¿Y por dónde se vino ese río? ¿No es cierto? Mire, las inundaciones tienen una capacidad de arrancar árboles fuertes, de raíces fuertes, parecen palillos. Tal vez cuando usted ha visto por los noticieros, cuando se vienen esas avalanchas tan impresionantes, eso se llevan rocas o parecen peloticas de ping-pong, las rocas, ¿no es cierto? Árboles. Y eso no hay nada que lo tranque, eso no hay construcción que detenga esas fuertes aguas que vienen violentas y que arrastran cuanta cosa encuentran en el camino. Bueno, eso también tiene una tipología para nosotros, para nuestras generaciones, para nuestras familias, y hace alusión a esos problemas repentinos que llegan como una tormenta furiosa a nuestras vidas. Y un ejemplo impresionante que está en la palabra es lo de Job. Qué prueba tan terrible. Yo no sé a cuántos los ha consolado Job. ¿A cuántos los ha consolado Job? Mire, a veces sentimos que nos morimos porque teníamos 2 casas y perdemos una. Y para muchas familias esa fue la destrucción. Hasta ahí llegó todo, se acabó todo. Amén. Pero a Job, mire, de ser un príncipe rico, un hombre reconocido, un hombre venerado por toda la gente, por sus riquezas, por su abundancia, amén. Dice que los hijos todos los días eran en orden, ellos celebraban todos los días fiesta en la casa de uno.
y allí se reunían, pero Job siempre estaba delante del Señor pidiendo perdón por si ellos hubiesen pecado. Todos los días ofrecía un sacrificio delante de Dios. Mire, hermano, y cuando eso, el sacrificio no era arrodillarse uno. El sacrificio era coger un carnero, un becerro y ofrecerlo en el altar del Señor por los pecados de sus hijos. Mire, a veces somos descuidados en nuestra oración con nuestros hijos. Si usted quiere cuidar el tronco, sí, usted está cuidando la raíz, pero ahora cuida el tronco, amén. Preséntese delante de Dios todos los días por sus hijos, por si sus hijos han pecado contra el Señor, pida perdón, declare el poder de la sangre de Jesús, que sus hijos están en el pecado, declare que Jesús pagó por ellos. Recuerde, abra la boca que Él la va a llenar, no dé las cosas por hecho, amén. Es necesario que abramos la boca, pida a Dios perdón, quítele el derecho legal que Satanás tiene sobre ese hijo, ordénele al diablo que lo suelte, pida al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, justicia y juicio, amén. Comience a sanar, que esas ramas, que ese tronco comience a levantarse fortalecido, amén. Qué hermoso cuando podemos decir, todos mis hijos están en el Señor. Eso es una bendición maravillosa, amén. Y Dios tiene promesa para usted, no se canse. Hay padres que ya se cansaron de orar por sus hijos. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segamos si no recogemos, amén. Pero ese príncipe rico, porque no solo era rico, era riquísimo, amén. Es que cuando usted lee lo que él tenía, era muchísimo, eran muchísimas riquezas. Y al día siguiente, un pobre sentado en ceniza, cubierto de silicio, lleno de sarna, amén. Una cosa así tremenda, dice la Biblia, el enemigo vino contra Job como una inundación repentina, amén. Pero miren, la Biblia tiene promesa, Isaías 59, 19. Hay muchas familias que han sido atacadas de esa manera, amén. En un instante lo perdieron, ¿qué? Todo. ¿Vamos a dejar que el árbol se pierda o nos vamos a fortalecer en el Señor? Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bendito el nombre del Señor. Mire, Satanás vino como un río contra Job, le mató sus 10 hijos, le robó su ganado, destruyó su riqueza. Usted lee Job capítulo 1 y capítulo 2 y fue mala noticia tras mala noticia, mala noticia tras mala noticia. Y él ahí escuchando, cuando ya oye que sus hijos murieron en la casa donde estaban haciendo fiesta, vino una tormenta y tumbó la casa y mató a sus hijos. Dice que él se postró delante de Dios y adoró, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra en Job 2:13, que el dolor de Job era tan grande, tan fuerte, que durante 7 días no quiso hablar, amén. No quiso hablar. Sus amigos que estaban alrededor de él tampoco le preguntaban nada. Mire, hay familias que vienen momentos muy duros y a veces somos muy imprudentes cuando llegamos a visitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una familia pierde un hijo, digamos, es algo terrible. Y muchos llegan a preguntar, ¿y cómo fue? Mire, a veces lo que la persona necesita es que alguien esté ahí, callado, o sea, comprendiendo su dolor. Dice la palabra, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, amén. Mire, el fundamento de todo aquello por lo que Job había trabajado durante su vida fue arrebatado en 24 horas. Es tremendo, ¿no es cierto? Y a eso está expuesto cualquier familia. Cualquier generación está expuesta a un ataque de este tipo, amén. Esto es un retrato de una inundación repentina. Mire, por ejemplo, en el año pasado, este año, hemos oído de muchas inundaciones repentinas, familias que perdieron todo, su casa, sus bienes, todo
todo. Mire, hermano, qué hermoso que hagamos pacto con Dios de que venga lo que venga, vamos a estar ahí firmes, amén. Que nosotros no somos de los que retrocedemos, que nosotros somos de los que tenemos fe para vida eterna. Muchas familias que han sido atacadas por inundaciones repentinas, muchos han perdido el compromiso y se han ido, amén. Muchos esposos han dejado a sus esposas solas después de que nace un hijo con una enfermedad difícil, amén, y se van y buscan otra mujer y dejan a su esposa con su hijo en esa situación solas. Muchas mujeres que cuando vienen esos problemas abandonan a su esposo, amén. Mire, pero Dios dice la palabra del Señor, venga lo que venga, el Espíritu de Jehová levantará bandera por nosotros, amén. Tal vez hay familias que la inundación repentina han sido quedar sin recursos económicos, un incendio. Mire, aquí en Bucaramanga últimamente hemos tenido noticias de muchos incendios, negocios. Y uno dice, Padre, ¿cuántos créditos sobre ese negocio? ¿Cuántas personas comerían de ese negocio? Amén. Y usted por eso ve a los propietarios a veces llorando, amén, de ver todo convertido en ceniza. Mire, pero algo que no podemos nosotros dejar ir es la esperanza, amén. Es la esperanza, bendito el nombre del Señor. Dice Job, algo que en lo que se fortaleció fue en Dios, amén. Y él dijo, yo sé que así me vuelva polvo, del polvo Él me va a levantar, bendito el nombre del Señor, amén. Del polvo Él me levantará. Por ejemplo, un terremoto, ¿a cuántas personas deja así? Muertos. Mire, hace unos días que hubo una avalancha aquí en Colombia, no recuerdo ahorita el lugar. Perdón, no fue en Colombia, fue en Guatemala. Guatemala. Una parejita o sea, unos patriarcas, una raíz de una generación. Allí habían criado a sus hijos y los hijos ya tenían hijos y ya habían bisnietos y todos murieron. Solamente quedaron ellos dos. Duro, ¿no es cierto? Uno dice, ya no hay esperanza de tener otro hijo. Todo terminó en un momento, pero ellos estaban y los dos se abrazaban, amén. O sea, qué hermoso poder tener ese tipo de compromiso, bendito el nombre del Señor. O tal vez la muerte inesperada del sostén de la familia, eso devasta a una familia. Hay esposos que han sido supremamente responsables, han sido el sostén de la casa. A veces un accidente, amén. A veces una enfermedad. Bueno, en las enfermedades hay un poquito más como de preparar, como de pensar que puede llegar a pasar, pero a veces un accidente acaba con todo, amén. Este tipo de problemas, hermano, aturde la mente, debilita el corazón, aplasta el espíritu de una persona, amén. Hay algunas inundaciones que se pueden detectar, pero en la mayoría no se pueden detectar ni controlar. Mire, por eso es muy importante usted acudir todos los días al Espíritu Santo. Muchas personas han podido fortalecerse en fe porque el Espíritu Santo les ha revelado lo que Satanás quiere levantar contra sus vidas, amén. Lo que Satanás, pero es muy importante, hermano, usted estar atento a la guianza del Espíritu Santo. Hay momentos en que Dios empieza a instarnos a un ayuno. Hay momentos en que Dios comienza a levantarnos de madrugada. Amén. Y usted dice, pero ¿por qué me estoy despertando tan temprano? ¿Pero por qué no puedo dormir? Amén. Póngase de rodillas, dígale, Señor, ¿qué quiere? Amén. Dice la Biblia, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Mire, cuando el enemigo, dice la Biblia, que él levanta actas de decretos contra nosotros, pero nosotros en el nombre de Jesús podemos clavar esas actas de decretos en la cruz, amén, y ser libre, bendito el nombre del Señor. Otra área, otra situación que ataca a los árboles son los insectos, amén. Los insectos destruyen el interior, destruyen la raíz. Hay ciertos tipos de insectos que destruyen árboles, amén. Los agricultores le tienen miedo a cierto tipo de plagas. Mire cuántos palmicultores en Colombia perdieron todo, hectáreas y hectáreas y hectáreas, porque les cayó un insecto. A los cafeteros, amén, ¿cuántas veces los amenaza la roya?
Bueno, y tantos insectos que comienzan carcomiendo y luego hacen sus enjambres, luego se devoran y se avasallan, llenan. Por eso hoy se le recomienda a los agricultores no sembrar una sola especie en demasiada extensión de tierra, sino como hacer ciertos cortes, como que si llegó una plaga afecte este pedazo, pero no logre afectar todo, amén. Cuando ya logran hacer ese enjambre y meterse a la raíz, terminan matando el árbol, amén, matando el árbol. Por eso, así como es importante cultivar un árbol para que dé buen fruto, es importante cultivar nuestro árbol genealógico. Mire, usted como patriarca de su familia, lo que usted coloque en la raíz va a afectar todo el árbol, amén. Lo que usted deje ahí en la raíz es lo que va a afectar todo su árbol genealógico. Por eso es muy importante que comencemos a sanarlo, amén. Normalmente una familia en nuestra cultura comienza con el papá y la mamá, amén. Estos primeros miembros o antepasados forman la raíz del árbol, amén. La raíz del árbol. Si usted quiere, bueno, ¿cómo van a ser mis hijos? ¿Cómo van a ser mis nietos? Mire un poco quiénes fueron sus padres, amén. ¿Qué tipo de conducta tuvieron sus padres? ¿Si se presentaron ante Dios? ¿Si limpiaron sus pecados con la sangre de Jesús? ¿Cuántas cosas quedaron por ahí que no nos van a bendecir, amén? Que no nos van a hacer bendición. La segunda generación que forma el tronco son los hijos, amén. Mire, por eso la Biblia nos enseña, nosotros los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. El mandamiento de Dios para nosotros los padres es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, a veces creemos que los hijos son nuestros, pero los hijos no son nuestros, ellos son prestados. Y Dios nos va a pedir cuenta de la crianza de ellos, amén. ¿Los levantamos en el temor de Dios? ¿O fuimos tolerantes con el pecado? ¿O hubo abandono? ¿O hubo maltrato? ¿Qué cosas producen ira en un hijo? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden producir ira? La falta de disciplina, la falta de normas, eso produce ira. Cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, mire, hermano, eso produce ira. Hay padres que cogen a sus hijos como el abanico de pelea entre papá y mamá. Es que su papá, es que su mamá, es que su papá, y luego se están quejando por qué la rebeldía de sus hijos. Amén. Recuerde, si la raíz está partida, amén, ¿qué fruto se va a poder? No va a haber fruto, amén. La raíz tiene que estar, ¿qué? Unida, amén, unida. Pero muchos padres usan a sus hijos y colocan, si está enojado con la esposa, entonces colocan a los hijos en contra de la esposa. O la esposa, si está enojada con el esposo, entonces coloca a sus hijos en contienda, en desobediencia hacia su padre, y luego queremos que obedezcan. Mire, hermano, eso daña la autoridad, amén. Y eso le duele a los hijos. Hay padres que son demasiado crueles con los hijos. Le dicen a los hijos: yo no voy a vivir más con su mamá, se va con su mamá o se va conmigo. Hermano, eso es una crueldad, amén. Eso es una crueldad, eso es una manifestación de cobardía. Eso le está diciendo a los hijos que ante los problemas, las paticas, huir, amén, huir. Pero ellos necesitan una raíz que fuerte. Mire, algo que le da seguridad a los hijos es ver que sus padres se aman, amén. Ver que en las buenas y en las malas están ahí. Eso, ellos tienen tranquilidad. ¿Qué más produce ira? La irresponsabilidad, amén, la irresponsabilidad. Mire, hay muchos padres que si hay bien y si no hay también. O sea, como que, ¿y yo qué quiere que yo haga? Dicen muchos. Hay muchos que le dicen a la esposa: mire, yo le ayudo ahí con eso y mire a ver usted qué hace. Amén. La Biblia dice que el creyente que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto no quiere decir que si usted esposa gana, él su platica y es la de su bolsillo. No, la economía tiene que ser una sola, amén.
¿Cuánto entra a la casa y cuánto se gasta? Porque hay muchas mujeres que toman ese versículo y ellas trabajan. Cuando usted sale a trabajar, usted está privando a su familia de muchas cosas, amén. Usted está privando a sus hijos de una mejor educación, usted está privando a sus hijos de muchas cosas, amén. ¿Eso qué quiere decir? Este aporte también tiene que venir para la casa, amén. Pero la responsabilidad la debe asumir el esposo. Dios le ha dado la capacidad al hombre de eso. Sea fiel a Dios, sea fiel en su trabajo, sea esforzado, amén. Porque usted lee la mujer de Proverbios 31, es una mujer diligente, es una mujer emprendedora, es una mujer empresaria, es una mujer que cuida de su familia, amén. No es una que tiene bolsillo aparte. Que a mí me da risa que entre esposos se prestan. Présteme, yo le devuelvo, y el otro présteme. Yo no sé a dónde llegan esas cuentas, amén. Mire, la economía de la familia tiene que estar unida, amén. Tiene que estar unida. ¿Cuántos aportan en la casa? ¿Cuántos comen en la casa? ¿Cuántos son los gastos de la casa? Que un hijo ya trabaja, él también tiene que asumir responsabilidad por la casa. También tiene que asumir responsabilidad por la familia. Porque si no, cuando se case le va a dar duro. Amén. Le va a dar duro. Hay muchos muchachos que en la casa trabajando con 50,000 pesos comen, les lavan la ropa, les planchan, les tienden la cama. Entonces ellos creen que la vida es así de barata. Amén. Ellos creen que la vida es así económica, que con 50,000 pesos se vive. No, eso en la casa de sus papás. En otro lado no, amén. En otro lado no. Entonces hay que enseñar lo que es la vida, la responsabilidad, cuánto se gasta, amén. Y también hacer esos aportes, bendito el nombre del Señor. Dice, no lo provoque a ira, críenlo en disciplina y amonestación del Señor. Mire, a veces criamos a los hijos a nuestro antojo, a como a nosotros nos parece que debería ser. Ese no es el mandamiento de Dios. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. O sea, aquí no es que si a mí me gusta o no me gusta, es que dice el Señor, que el hijo está echando mentiras. ¿Por qué no le voy a permitir las mentiras? Porque la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿amén? Que no le acepto que traiga a la novia y la meta a la habitación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fornicación es pecado y si Dios no la tolera, yo no tengo por qué tolerarla, ¿amén? Yo no tengo por qué tolerarla. Pero hay muchos padres, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo así que yo qué puedo hacer? Si usted es un representante de Dios, amén, usted tiene que representar a Dios, bendito el nombre del Señor, delante de sus hijos. Alguien tendrá que decirle a sus hijos si las cosas están bien hechas o están mal hechas, pero en la amonestación del Señor, no en la cultura que vivimos, amén, no en cómo usted vivió su vida. Usted ya conoce al Señor, usted ya conoce el manual de Dios, amén. Y Dios quiere que usted lo represente ante sus hijos. Que cuando usted amoneste a su hijo por algo, es porque Dios lo dice en su palabra. No es porque usted quiera molestar, es porque Dios lo dice. Y no pida lo que Dios no pide, amén. No exija lo que Dios no exige. Por eso no nos pusieron a hacer un manual de crianza. Él nos lo dejó en su palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conocer su palabra, saber lo que Dios ama y saber lo que Dios aborrece. Bendito el nombre del Señor. Y a medida que ellos se casan, entonces vienen las ramas. Entonces ya la familia está también influenciada por nueras, por yernos, por consuegras, por consuegro, ¿verdad? Eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, amén. Y luego ya vienen los hijos de ellos, que ya son fruto que nosotros comenzamos a ver, amén, de esa buena raíz que comenzamos a sembrar. En la Biblia vemos, por ejemplo, una generación que parecía que no iba a tener renuevos, que fue la de Abraham y Sara, amén. Ya ancianos, Sara estéril, y a los 75 años de Abraham, Dios le dice que le va a dar un hijo, de Sara su mujer. Se lo aclara, de Sara su mujer. A los 14 años después de la promesa, Sara dudó y le entregó a Agar. Dios no le había dicho que le iba a dar un hijo de su sierva, sino de su esposa. Y a los 25 años Dios cumplió la promesa, amén. Abraham de 100 años pudo ver su generación y Dios le había dicho que la descendencia de él sería como, mire hermano, eso es fe. Y esa es la fe, certeza de lo que espero,
convicción de lo que no veo. Tremenda promesa y ya la sepultura detrás de él y nada de hijos, amén. Pero Dios cumple su promesa porque Él es fiel, amén. Él es fiel. Y le fue dado Isaac, que fue el hijo de la promesa, fue sobre el cual Dios le prometió que levantaría una generación. A Isaac le dio a Jacob y Esaú, dos gemelos que se pelearon, pero en Jacob Dios le dio 12 hijos y una hija, y de él levantó la nación de Israel. Amén. Miren, hermanos, lo tremendo. ¿Cuál fue la raíz? Abraham. Amén. Abraham. Y de ahí, de esa generación, vino el Mesías, porque Dios le había dicho a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy todos los que hemos creído en Jesús hemos sido bendecidos en el creyente Abraham. Amén. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios? No las obras, sino la fe en el sacrificio de Cristo. Por eso el tratado que dice, si hoy tuviera que presentarse delante de Dios y Dios le dijera, ¿por qué crees que debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué responderíamos? ¿Porque hice esto? ¿Porque hice aquello? ¿Porque yo ayunaba? ¿Porque lloraba? ¿Porque yo diezmaba? Eso no es suficiente. Eso le dará recompensa, amén. Pero lo que le justifica a usted y a mí delante del Padre, por lo cual Él debe dejarnos entrar en su cielo, en la fe, en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Eso es lo que me abre la puerta al cielo, amén. Todo lo demás a partir de ahí generará recompensa, amén. Pero lo que me da entrada es haber creído en su Hijo Jesucristo como su único Señor y como el único Salvador de nuestras vidas y permanecer en Él, amén.